¿Te has preguntado qué es ser un verdadero hombre? ¿Cómo comprender la hombría? ¿Cuáles son los propósitos de Dios para el hombre? Acompáñanos al lado del pastor Luis Herrera y descubre con nosotros qué es la verdadera hombría. Continuamos nuestra serie La verdadera hombría. En el tema anterior hablamos de dos cualidades muy propias del hombre, valor y entereza. Dos pilares fundamentales en los cuales se basa el desarrollo de nuestra hombría conforme al propósito por el cual Dios nos hizo hombres. Con estos dos fundamentos podremos dar lugar a la transformación a la cual nosotros nos sometimos desde el momento que aceptamos y reconocimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entramos en un proceso de transformación, un proceso de cambio, un cambio de mentalidad, un cambio de formas de conducirnos por la vida, una forma correcta de cómo enfrentar situaciones, de cómo enfrentar nuestras áreas de responsabilidad dentro de nuestra masculinidad. Pero para que la verdadera hombría haga efecto en nuestra vida, en cada área de responsabilidad, tenemos que tomar en cuenta tres factores fundamentales sin los cuales nuestra vida no podrá lograr el objetivo, la meta del propósito por el cual Dios nos eligió para poder vivir dentro de la verdadera hombría. Primero, tenemos que comprometernos en leer el manual en el cual Dios deja plasmado la forma correcta del funcionamiento de nuestra hombría en todas las áreas de la vida. Segundo, debemos hacer caso puntual, oportuno, de cada frase, de cada instrucción en ese manual que es la Biblia. Y tercero, debemos ejecutar al pie de la letra lo que Dios nos enseña a través de ese manual que es la Biblia, en cada situación, en cada etapa, pues en ella encontramos todo el consejo oportuno, diferenciado en personajes, en frases plasmadas por Dios para nuestra sana conducción, correcta conducción de hombría. Hay una promesa de parte de Dios y con la cual vamos a iniciar este segundo tema de nuestra serie, y se encuentra en el Salmos 32:8. Vamos a leer la versión traducción lenguaje actual. El salmista lo expresa de esta manera: tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Dios ha prometido para todo aquel que le ha aceptado, que le ha reconocido como Señor, instruirlo, capacitarlo, enseñarle la forma conductual correcta en la vida a través de la fe, honrando siempre su nombre. Pero esas instrucciones no lograrán hacer efecto en nuestra vida si nosotros no tomamos el manual, si no lo leemos detenidamente, conscientemente
Y por último, si no lo ejecutamos como lo expresa en su palabra. Difícilmente el hombre podrá lograr el desarrollo sano y oportuno, logrará tener un crecimiento saludable si no toma en cuenta el leer el manual, que es las Sagradas Escrituras. Y el tema de hoy precisamente habla acerca de estilos de hombría bíblica, y esos estilos de hombría lo encontramos desde el primer capítulo de la Biblia, que es Génesis 1, hasta el Apocalipsis, en su último capítulo. Ahí encontramos, en cada parte de las Sagradas Escrituras, encontramos los consejos para enfrentar las diferentes situaciones a las cuales estamos expuestos dentro de nuestra masculinidad. Los estilos de hombría bíblica son inmensos, no nos alcanzaría el tema para abordar cada uno de ellos, pero en esta ocasión vamos a hablar de 7 estilos de hombría. Vamos a iniciar con 3 estilos de hombría negativos que se encuentran en la Biblia, donde el manual dice lo que no debes de hacer. Está ejemplificado, evidenciado en hombres de carne y hueso que tomaron ciertas decisiones erróneas y las cuales deja plasmada en la Biblia para que tu masculinidad pueda tomarla como ejemplo, evitarla a toda costa y no sufrir las consecuencias del pecado. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y en esa encontramos los 3 tipos de hombría positivos, de las cuales vamos a hablar hoy, de 3 negativos, 3 positivos y la hombría perfecta ejemplificada en un hombre. Vamos a hablar de la hombría permisiva, la hombría irrealizable, la hombría victimizada, que son las negativas. Vamos a hablar de hombría circunstancial, hombría con carácter, hombría justa, que son las positivas, y la hombría perfecta, que es donde encontramos la ejemplificación del diseño original, creado por Dios, pensado por Dios y ejecutado en un hombre. Iniciamos con la hombría permisiva. Esta, en las Sagradas Escrituras, está ejemplificada por una variedad de hombres. Entre ellas solamente te voy a mencionar de 3, más bien 4 personas: el rey David, el rey Saúl y los 2 hijos de el sacerdote Elí. Los hijos del sacerdote Elí, teniendo conocimiento pleno de las leyes de Dios, ellos ministraban en el templo, tenían relaciones sexuales, cometían pecados abominables, y la consecuencia de su maldad los llevó a la muerte. Al igual Elí, por no ejercer una paternidad, un liderazgo oportuno, fue también muerto en ese mismo día, cuando recibe la noticia y cae de espaldas. Dice las Sagradas Escrituras que este hombre se desnuca. El rey Saúl comete ciertos errores, entre ellos el tomar funciones que no le correspondían, el hacer sacrificios cuando él simplemente es un rey y toma responsabilidades que no le competen, que es hacer de sacerdote o profeta. Y el rey David, el cual en el tema anterior hablamos muy detenidamente acerca de ciertos errores que conducieron de un pequeño pecado oculto a manifestaciones tan visibles que sus hijos,
su familia también tuvo consecuencias desastrosas, porque un pequeño pecado fue permitido en el hombre. Con este tipo de hombría, con estos ejemplos, quiero mostrarte que la hombría permisiva que encontramos en las Sagradas Escrituras ejemplificada en estos hombres, si lees sus historias, si lees detenidamente cada circunstancia que ellos enfrentan, cómo la enfrentan, te darás cuenta que por algo tan pequeño el pecado logró su objetivo, causando muerte. El ejemplo de David, notamos que en un tiempo de guerra, dice la Biblia, eso lo vemos en segunda de Samuel capítulo 11, que es la historia que vimos en el tema anterior. David se da un pequeño permiso de quedarse en el palacio. Llega el tiempo de ocio y en ese tiempo de ocio mira por una ventana del palacio y es enfrentado ante una situación en la cual él pudo tomar la decisión de alejarse, de voltear la mirada hacia otro lugar, pero sus deseos, sus concupiscencias, su pequeño permiso que se dio para continuar mirando, trajo al cerebro de David, como todo hombre, al tener frente a sus ojos la desnudez de una mujer, se segregan en el cerebro ciertos químicos que van a generar en el hombre, en el cuerpo del hombre, deseos sexuales, reproducción. Esa es la naturaleza biológica del cuerpo. El hombre se activa sexualmente a través de la vista. Como consecuencia, el cuerpo exige la satisfacción en la relación sexual. Entonces, cuando David se hace vulnerable ante la situación al mirar el cuerpo desnudo de esta mujer y al permitir continuar mirando, en el cerebro empieza a maquinar cómo poder tener contacto sexual con esta mujer, un contacto corporal con ella. La hace traer al palacio, consuma el pecado de adulterio. Posteriormente, esta mujer, como consecuencia, está embarazada y su pecado pequeño, en el cual se le permitió mirar por esa ventana, por no decirte que el pecado principal, el fundamental, el de raíz, fue la procrastinación. El hecho de estar haciendo lo que tenía que hacer, lo dejó para después. Se suma un tiempo de ocio y está expuesto a la sensualidad. Esta trae como consecuencia un pecado grave. Digo grave en el sentido de que se empieza a hacer más público, porque todo pecado tiene consecuencia. Es la palabra que la paga del pecado es muerte. Entonces, un pecado oculto empieza a crecer hasta hacerse público, donde ya se ha materializado el pecado y tarde o temprano sale a la luz. Y David, por querer ocultar ese pecado el cual él se permitió, llega hasta el asesinato de Urías Eteo, que es el esposo de esta mujer. Hombres
que de alguna manera empiezan a caminar en el camino de Dios, llegan a manifestar en sus vidas la hombría permisiva porque no han tomado todo el consejo de Dios, con el cual Dios te ha prometido que Él te va a instruir, que te va a enseñar. Pero si tú no tomas el manual y no tomas los consejos y no los practicas, difícilmente harás frente a las tentaciones, a las circunstancias en las cuales estás expuesto. Tienes que tomar todo el consejo de Dios para poder hacer frente a esta situación en la cual la hombría permisiva no tocará tu vida, porque de alguna manera te mantendrás blindado en la santidad, en el temor de Dios, y de esta manera evitarás de alguna forma que la mentira del diablo que viene a la mente del hombre, que le dice no pasa nada, es algo tan pequeño, mira, tu diseño biológico exige tan solo mirar. Hay pecados ocultos. Hoy día he recibido a través del WhatsApp algunos mensajes pidiendo auxilio de hombres cristianos, aún pastores, que dicen que están en situaciones muy esclavizadas a la pornografía, donde ellos a través del WhatsApp pues se sienten un poco más libres de poder venir y consultarlo, porque no los veo, porque no me conocen de forma personal, y pueden ellos pedir un consejo y sentirse como más confianza en que no van a ser exhibidos, porque su pecado lo mantienen oculto, pero lo quieren liberar. Cuando el hombre se permite caer en pecados ocultos, como lo es el robo, como no solamente la pornografía, también el robo es un pecado oculto, donde solamente la persona que cometió el robo lo sabe. Hay pecados que te permites porque nadie te ve, porque nadie te escucha, porque nadie conoce tus pensamientos, pero donde tú le estás permitiendo al pecado que empiece a generar en tu masculinidad ciertos huecos donde a fin de cuentas el diablo se va a introducir y va a causar una enorme un enorme fracaso en el propósito por el cual Dios te llamó para que vivas dentro de la verdadera hombría. La hombría irrealizable, esta la ejemplificamos en Sansón. Pero antes de continuar, en la hombría permisiva hay un mensaje del apóstol Pablo en Efesios 5 del 15 al 17 que dice: así pues, mirad atentamente cómo vivís. No seáis necios, sino sabios, aprovechando bien la ocasión, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad de Dios. Para que puedas comprender la voluntad de Dios, te repito, tienes que venir al manual. Para que puedas comprender cuál es la voluntad de Dios, necesitas acudir a la palabra de Dios. No seas necio, sé sensato, sé prudente, los días son malos. Cada día que pasa, el pecado sobreabunda y los hombres siguen siendo esclavizados, aún siendo cristianos. Tienes que salir de ese molde de hombría permisiva. Y entramos a la hombría irrealizable. Y esta te decía que la vemos ejemplificada en la vida de Sansón. ¿Por qué es una hombría irrealizable? ¿Quién era Sansón? Sansón era un hombre con propósito. Desde antes que naciera era un hombre que Dios había puesto en él un propósito que se lo reveló a sus padres y que dijo que a través de este hombre, a través de este niño, Dios iba a liberar a Israel. Esto lo vemos en Jueces 14 y ahí te habla acerca de la historia de Sansón
donde Dios lo considera nazareo. Lo elige para que sea destinado como un nazareo. Dice en el capítulo 13, versículo 5, porque vas a concebir y dar a luz un hijo. No pasará la navaja por su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde el seno de su madre. O sea, él estaba consagrado para Dios. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Qué era un nazareo? Un nazareo es un devoto o un consagrado. Era una persona que hacía un voto de completa dedicación a Dios. Ese voto incluía abstenerse de ingerir vino o bebidas embriagantes, no cortarse el cabello y no acercarse a un cadáver por un periodo determinado de tiempo o durante toda su vida, como en el caso de Sansón. Sansón, en estos tres requisitos para mantenerse en consagración para Dios, los tres los derribó, los tres los echó abajo por sus propios deseos. En otras palabras, él cambió su propósito por sus propios deseos. Muchos de nosotros, muchos de los hombres que han venido a Cristo, Dios tiene un propósito para dirigirlos dentro de la verdadera hombría, pero han cambiado su propósito por sus deseos. ¿Cuántos de nosotros evitamos el consejo de Dios en su palabra porque me da sueño leer la Biblia? Porque no tengo tiempo. Porque no la entiendo. Por decirte los más usados, pues las frases más usadas para evitar leerla. Si no leemos la Biblia, no vamos a encontrar el consejo de Dios por el cual Dios nos va a conducir y enfrentar las situaciones de la vida. Sansón cambió su propósito por sus deseos. Tu propósito, Dios la ha sembrado en tu vida. Se tiene que ejecutar al pie de la letra, pero se tiene que desarrollar en ti. Y mientras tú no hagas caso al consejo de Dios, vas a caer en el estilo de hombría irrealizable. ¿Qué pasó con Sansón? Su propósito al final lo vemos cuando él muere, que él mata a una infinidad de filisteos en el templo, atado de unos pilares, sin ojos, completamente hecho un bufón, un payaso de diversión para esos hombres y esas mujeres que se encontraban en ese lugar. Cuando el propósito de Dios era que él iba a ser un juez, que él iba a ser un libertador, cuando Dios había puesto en el diseño, en el propósito de su nacimiento, de su masculinidad, hacer de Sansón el hombre más fuerte, el hombre con más sabiduría, el hombre con un talento inexplicable. Pero él cambió el propósito por sus deseos de conquistas, de estar cerca de una mujer. ¿Y cuántos hombres hoy día han cambiado su propósito por querer fama? Han cambiado su propósito, igual que Sansón, por una mujer. Han cambiado su propósito por dinero. Han cambiado su propósito por un negocio, por un trabajo, por una familia. Y no es malo tener familia, pero a veces tu propósito debes conducirlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando mencioné una familia es porque hay jóvenes que se quieren casar
sin consultar a Dios si es la mujer que va a ser compatible para lograr su propósito. Y crean su familia, pero después tienen problemas que los van a apartar de ese propósito. Hablamos de la hombría victimizada. Esta la encontramos en Adán. Génesis capítulo 3 menciona que Adán se encuentra en una situación vulnerable donde al ver que Eva peca, engañada por la serpiente, Adán, al estar ahí escuchando la conversación, queda paralizado, no actúa como un hombre, no defiende a Eva, y al final de cuentas, al verse frustrado, podría decirse así, que no hizo nada, al verse que la mujer pecó, él voluntariamente decide desobedecer a Dios. Y esto queda evidenciado en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 14, que dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Transgresión es hacer lo que sé que no debo hacer, pero voluntariamente lo haces. En otras palabras, cometo pecado sabiendo que es pecado. Y aquí Adán manifiesta una hombría victimizada. ¿Dónde lo encontramos? Eso lo encontramos en el capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 12, donde dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste. Él está en una conversación con Dios, una conversación con su creador, y le dice: la mujer que me diste, tú, Dios, esa mujer tú me la diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. La mujer me dio. Yo soy víctima de la mujer y de Dios, dijo, y le dice a Dios, a Adán: tú porque tú me diste a la mujer porque la mujer me dio el fruto prohibido. ¿Cuántos hombres hoy día viven la hombría victimizada cuando se encuentran en un divorcio y dicen: es que esta mujer fue una mala mujer, nunca hizo nada por cambiar la situación, nunca quiso cambiar? ¿Y dónde queda este hombre en su papel para resolver el poder continuar dentro o luchar hasta reconstruir su matrimonio? Cuando los hijos llegan a caer en drogadicción, cuando la hija llega a salir embarazada, el hombre en muchas ocasiones le echa la culpa a la madre, porque fue una madre solapadora, porque la madre no supo educar a sus hijos, porque él sí cumplió su papel de proveedor, pero la mujer no supo hacer su papel educativo. Cuando el hombre tiene una responsabilidad dentro de su masculinidad, llamado paternidad, donde el hombre tiene que tomar el papel y enseñarle a su hijo varón acerca de sexo, drogas y formas de conducirse en cada etapa de su vida, la laboral, la estudiantil, dentro del área espiritual, donde el hombre también tiene una responsabilidad con la mujer, con la hija, para enseñarle acerca de cómo defenderse, de cómo hacerle frente
a los desafíos que los masculinos van a venir y tratar de seducir su corazón a modo que entregue el cuerpo, y la consecuencia es llegar a tener una relación sexual que la va a orillar a tener un hijo no deseado. ¿Dónde están esos hombres que a través de las escrituras encontramos todos esos consejos? Pero simplemente toman el modelo de hombría victimizada y siempre ellos van a ser las víctimas del sistema, las víctimas de la situación, las víctimas de un pasado, o la vida, o bien la víctima de una forma de vida en la cual existen algunas diferencias, como se puede decir, es que yo nací pobre, no tuve la misma oportunidad de estudiar como otros hombres, yo me convertí a Cristo ya siendo grande, y cosas por el estilo. Tal vez no tuve un padre que estuviera conmigo, me crié entre una madrastra y un padrastro, y van a venir con excusas en la cual ellos manifiestan la hombría victimizada. Entramos con estilos de hombría positivos, que son la hombría circunstancial. Esta hombría circunstancial la vemos ejemplificada en la vida de José el Soñador. José el Soñador es un joven que encontramos toda su historia basada desde el Génesis 37 hasta Génesis 50. Hasta el último versículo se menciona a José cuando él cierra los ojos y muere. José, un joven, un hombre que hizo frente a ese tipo de hombría victimizada y que ahora se encuentra en una hombría circunstancial. ¿Por qué digo circunstancial? Porque José ejemplifica exactamente ese tipo de hombría, porque él en cada etapa de su crecimiento hormonal, biológico, psicológico, emocional, espiritual, él hizo frente basado en los dos fundamentos, en los dos pilares, que es valor y firmeza. José, en su vida de infancia, crece bajo la tutela de dos madrastras. Eso lo vemos en Génesis 37. Bilha y Silpa eran sus madrastras. Se crió en un seno de una familia, podríamos decir, disfuncional, porque él se crió en un matrimonio donde pues había bigamia, donde hay dos mujeres criando hijos que son medios hermanos de José, los cuales dice la Biblia que le tenían envidia por como era el pequeñito, era el consentido de papá, tanto así que el papá le regala una túnica de colores donde diferenciaba quién era el preferido, y dice que era tan odiado, dice la Biblia, que ni siquiera, dice, le hablaban de forma amable. Una versión dice que le hablaban ásperamente, porque manifestaban en su vocabulario, en sus expresiones, cuánto le odiaban sus mismos hermanos. Ese choque emocional de recibir rechazo de tu propia familia, José lo sobrepasa. Fue expuesto a un secuestro donde sus propios hermanos lo meten en una cisterna, planean qué van a hacer con él. De hecho, pensaron matarlo. Por la gracia de Dios, Dios lo protegió. Dios dice que, de acuerdo a la promesa que vimos en Salmos, siempre estuvo pendiente de José, porque él se conducía dentro de la verdadera hombría y el propósito tenía que cumplir en su vida. Pasan unos hombres mercaderes, dice la Biblia, y José es vendido. Es apartado, es separado de su familia, con gente extraña, a una tierra que él no conocía, a una edad adolescente, 17 años.
y es vendido como un esclavo a un general llamado Potifar. Ahí es puesto a trabajar a una edad temprana, aún siendo un adolescente, no es un mayor de edad, ya está trabajando, está ejerciendo funciones en las cuales Dios lo ha bendecido en gran manera. Llega al puesto de mayordomo, ha ganado la confianza porque ya se ha conducido correctamente en su área laboral, dentro de ese diseño que Dios ha puesto en nuestra hombría para ser hombres de bendición para otros. Y el enemigo viene y ataca la masculinidad de José a través de la mujer de este hombre, donde lo empieza a acosar, donde lo empieza a seducir, a tal punto en el que se le presenta de acuerdo a lo que leemos, que fue expuesto José a una seducción tan fuerte, que en ese momento de cambio de hormonas y todo lo que puede pasar en la mente y el corazón de un joven de esa edad, esta mujer se le presenta desnuda para poder echar mano de su masculinidad y ejecutar el pecado sexual en su vida. Dice la Biblia que sale corriendo, huye de la tentación, sale victorioso de esa situación. La mujer lo difama, lo meten a la cárcel injustamente. Él mantiene esa situación emocional dentro de esa hombría correcta, porque aún estando en la cárcel, en vez de quejarse, se mantuvo realizando tareas de forma correcta, de forma extraordinaria, que después queda al frente de los como carcelero. Dios se manifiesta a través de su vida, entra la unción en él, interpreta sueños, y esto lo conduce a llegar a tomar posesión dentro del gobierno de Egipto. Posteriormente hay situaciones donde él tiene que aprender, o más bien manifestar el perdón a sus hermanos, actos de misericordia, los manda a traer, les da tierras para que vivan, y de ahí surge en el propósito de José la nación que hoy conocemos como el pueblo de Israel. José se mantuvo dentro de esa umbría circunstancial. En la Biblia quieres encontrar cada situación que pasó José, léela desde el 37 de Génesis hasta el 50. Ahí vas a encontrar toda esa forma de vida, cómo enfrentó José, diferentes circunstancias en diferentes edades, de acuerdo al crecimiento que todo hombre llega o va teniendo biológicamente, emocionalmente, y él sale victorioso hasta el final. Tenemos la hombría con carácter. Esta hombría la podemos ver en Job. Job, un hombre que en el antiguo tiempo se comprometió con Dios. Era un hombre acaudalado, un hombre bendecido por Dios en grande manera. En el área espiritual se luchaba, se peleaba ahí su integridad. Pues dice la Biblia que el diablo vino después de rodear la tierra a la presencia de Dios y pide el permiso para tocar a Job. Dios, en toda su plenitud de ser un Dios omnisciente, que Él todo lo sabe, conociendo el corazón de Job, apostó por Job y le concedió a Satanás tocar la vida de Job, tocar los bienes de Job, tocar la familia de Job. Y entre toda esa situación en la cual Job estaba pasando pruebas y luchas y gran calamidad, Job siempre se mantenía
honrando a Dios, glorificando a Dios. Sus amigos, dice la Biblia, que llegan a tener una idea tan vaga, tan errónea de Job, que decían que los pecados ocultos no se pueden visualizar, y tal vez ese sería lo que ocurría en Job. Tal vez él mostraba ante los demás, ante la sociedad, ante los amigos, ante la familia, una vida recta, pero tal vez Job estaba viviendo una vida oculta, un pecado oculto en su vida, a lo cual Job repele con una frase en Job 31, 1 al 11, que dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una mujer? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío, y el extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo, y otro coma, y sea arrancada mi siembra, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Job, siendo un hombre común, expuesto, como todo hombre, al pecado seductor, él confiesa que él, antes de que esto ocurriera, él ya había hecho pacto con sus ojos. Él ya había hecho pacto con su corazón para evitar la mentira, para evitar los pecados ocultos en su vida. E hizo frente a esta situación como dentro de una hombría con carácter. Dios quiere formar tu carácter para que puedas enfrentar ese tipo de situaciones como lo hizo Job, lleno de fe, con valor, con certeza, con firmeza de corazón, con firmeza de ánimo. Pero hasta que tú tomes en cuenta todo el consejo de Dios, podrás lograr el objetivo, el propósito. Hablamos de la hombría justa. Esta se presenta a través de la vida de José, el esposo de María. Este José es diferente a José el soñador. Este es un hombre adulto, un hombre que se enfrenta a una situación muy especial, muy particular, pero que ejemplifica a muchos hombres, y vamos a verlo de esta manera. Cuando un hombre moralmente, emocionalmente se encuentra en una situación en la cual existe una infidelidad de parte de su esposa, ¿qué sentimiento invade la mente y el corazón del hombre? ¿Se siente impotencia? ¿Se siente pequeño en su masculinidad? ¿Se siente defraudado? El hombre tiene un choque emocional, y es por eso que se ejecutan los divorcios. De hecho, hay hombres que actúan violentamente, golpean a la mujer. En muchos casos es donde ocurre el feminicidio. El hombre emocionalmente, el hecho de saber que su pareja tuvo una relación sexual con otro hombre, rompe
automáticamente cualquier lazo entre esta mujer y se deforma su modelo de hombría. José, dice la palabra de Dios en Mateo 1:19, que José no quiso difamar a María. Dice la palabra ahí que José, siendo justo, no quiso difamar a María y optó por dejarla secretamente. ¿Qué ocurría en la cultura en esos tiempos? De acuerdo a la ley, si una mujer cometía fornicación o adulterio, era apedreada hasta que moría. Cuando a José se le da la noticia que María está embarazada, si en la actualidad el ser humano hasta la fecha no ha podido concebir que el Espíritu Santo pudo engendrar en el cuerpo de María la esencia corporal de Jesús, en aquellos tiempos pues era un poco más ilógico. Ahora la ciencia ha creado acerca de los embarazos que se producen a través de la probeta, a través de ciertos mecanismos que no necesita tener un acercamiento corporal con un hombre. Sin embargo, en aquellos tiempos pues era todavía menos concebible el hecho de que la mujer pudiera concebir un hijo, y menos por el Espíritu Santo. Entonces, al darle la noticia a José, José no quiso tal vez investigar quién era el padre, tal vez no quiso saber nada, simplemente él se sintió defraudado, tuvo ese choque emocional que había mencionado al principio, y dice que siendo justo, siendo un hombre prudente, quiso dejarla secretamente. Por el hecho de su actuación, creo que cubría un perfil que Dios buscaba para que quien tendría que ser el tutor de la crianza y la enseñanza de cómo enfrentar la masculinidad y ciertas áreas de responsabilidad de la vida humana de Jesús. Y Dios, cuando ve a este hombre devastado, pero actuando de acuerdo a la hombría justa, echándose al momento que él se alejaría de María secretamente, por automático sería él el culpable, sería el hombre que embarazó a María, sería el hombre que abandonó a esta mujer, en la cual el pueblo, la comunidad podrían verla como la víctima. José se estaba sacrificando en su moralidad, en su reputación, y siendo justo él dijo que no muera, yo me voy mejor, me alejo en secreto, y Dios lo detiene. Dios toma el control de la situación. José es persuadido de que es la voluntad de Dios y cumple al pie de la letra su papel de paternidad que le enseñó a Jesús cómo enfrentar aún en la vida económica, siendo pobre, con un oficio con el cual Jesús también se hace responsable de María cuando José muere, se hace responsable de sus hermanos, saca adelante económicamente a la familia, y vemos el tipo de hombría justa, hombres que tienen que echar mano de lo que es el valor, ese valor que te va a llevar a tomar buenas decisiones en las cuales vas a enfrentar situaciones donde tal vez eres puesto en circunstancias que no mereces, pero que aún así le haces frente, donde vas a exponerte tal vez hasta recibir heridas, dolor, muerte, y aún así tú estarás con el valor suficiente para enfrentar esas situaciones. Hay hombres que en sus trabajos llegan a querer otras personas a quererlos conducir de forma
a la corrupción, donde les ofrecen un dinero para que le den un servicio más barato, aún sobre el tabulador que ya en la empresa está estipulado, y se enfrentan a situaciones en las que luego son José muestra el tipo de hombría justa. Fue justo. Fue un hombre justo. Y al final te decía que íbamos a hablar de la hombría permisiva. Perdón, la hombría perfecta que fue ejemplificada en un hombre. Esa hombría perfecta que fue diseñada por Dios desde antes de la creación del mundo para nuestra verdadera hombría, y que fue ejemplificada por un hombre llamado Jesús. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús no echó mano de su divinidad para poder realizar y enfrentar todas las situaciones de nuestra masculinidad. Él la enfrentó como hombre, sin echar mano de la divinidad. Él, tal como estaba el diseño, lo fue ejecutando al pie de la letra, desde la concepción hasta la muerte. Cada situación, cada circunstancia Él la enfrentó, y encontramos en toda la vida de Jesús una infinidad de circunstancias en las cuales en todas se mantuvo santo, en todas salió victorioso, en todas fue perfecto. ¿Quieres conocer esa hombría de perfección? Estudia la vida de Jesús. Él enfrentó situaciones en las cuales todo hombre va a pasar. Él dice que cuando era niño, que cuando él era un bebé, trataron de matarlo, pasó peligros. Jesús se perdió cuando lo llevaron a presentar, o cuando lo llevaron allá al templo, cuando fue un censo, y se quedó y fue con los escribas, y ahí se quedó en el templo aprendiendo más acerca de las cosas espirituales. José fue como cualquier hijo obediente a sus padres, aprendió un oficio, enfrentó un duelo cuando su amigo Lázaro murió, lloró, dice la palabra. Él llegó a momentos de tristeza cuando él mira el templo de Jerusalén, lo mira con tristeza, de hecho expresa palabras con tristeza. Él se enojó, arrojó las mesas de los mercaderes cuando entra un celo santo en su ser, al ver que habían hecho del templo un mercado. Jesús es en ciertas ocasiones cuestionado, y en algunas de ellas la Biblia dice que él simplemente se aleja en silencio, en otras refuta con la palabra, en otras expresa acerca de los valores. Jesús es el modelo perfecto de hombría. Debemos conducirnos hasta lograr la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Para poder lograr esa estatura necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos conocer todo el consejo de Dios en su palabra. ¿Quieres conocer cuál es el diseño, el propósito de tu hombría? Lo vas a encontrar a través de la vida de Jesús, a través de la vida de cada personaje en la Biblia, positivas y negativas, porque cada situación que vas a enfrentar aquí se encuentra. Depende de cada uno de nosotros cómo vamos a vivir la hombría que nos fue otorgada por Dios desde que fuimos concebidos, y que dijo Dios: tú vas a ser un hombre. Tú vas a vivir una vida
masculina en la tierra. Para conocer el diseño, para mantenerte en el diseño, tienes que continuar leyendo el manual, para que todo se ejecute conforme al modelo, conforme a su diseño, para que no te desvíes y no realices actividades o hagas funciones que van a dañar el diseño, el propósito en tu ser. El próximo tema vamos a hablar acerca de los enemigos de la hombría. Ha sido un momento muy edificante. Te invito para que, si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, nos los hagas saber a través de tus comentarios en este espacio, o bien nos puedes contactar a nuestro correo vidadevaronescristianos@hotmail.com o a nuestro WhatsApp del ministerio más 521 81 2004 99 98. Dios bendiga tu vida. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También puedes visitar nuestra página, la cual te dejaremos en la descripción. Vida de Varones, un ministerio para nuestros tiempos.